Buenas tardes. Hoy es 27 de enero de 2024. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, oh voluntad suprema, a reinar sobre la tierra. Inviste todas las generaciones. Vence y triunfa sobre todos. Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, continúa en medio de nosotros, viviendo y difundiendo el reino de la divina voluntad. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En nuestra meditación 51 vamos a ver la primera parte de El reino divino, mi ideal en la creación. Este tema será complementado con dos meditaciones. La primera, el germen perdido que se adquirirá nuevamente. Y la segunda meditación, el Padre Nuestro. Para los que escuchan por primera vez, este estudio es basado en los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, sobre el don de la divina voluntad. Y el método que utilizo es repetir las mismas palabras de nuestro Señor Jesús sobre el tema que tratamos. Algunas veces lo relaciono con Biblia y catecismo. Quiero empezar con esta hermosa frase pronunciada por San Juan Pablo II en la Cuaresma del 2000, a la cual me he referido en otras meditaciones. El reino que Cristo manifestará en su pleno esplendor al fin de los tiempos ya está presente ahí donde los hombres viven conforme a la voluntad de Dios. Quiero destacar la palabra que utilizó, viven. Este conocimiento del don de la divina voluntad que nuestro Señor nos está dando, hay que hacerlo vida. Se tiene que volver naturaleza en nosotros. En Mateo 6:10, la oración de petición que nos enseñó nuestro divino Maestro. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. En Marcos 4:30-32 dice nuestro Señor: ¿A qué asemejaremos el reino de Dios o de dónde tomaremos la parábola? Es semejante al grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas de la tierra. Pero sembrado crece y se hace más grande que todas las hortalizas. Y echa ramas tan grandes que a su sombra pueden abrigarse las aves del cielo. Al hacer la meditación, podemos relacionar las verdades que nuestro Señor nos da con las aves del cielo. Veamos cuál era el ideal de Dios en la creación. En el volumen 19, junio 20 de 1926, dice: Mi ideal en la creación era el reino de mi voluntad en el alma de la criatura. Mi primer fin era el de hacer del hombre otras tantas imágenes de la Trinidad divina en virtud del cumplimiento de mi voluntad sobre él. Pero en cuanto el hombre se sustrajo de ella, yo perdí mi reino en él. Repito, yo perdí mi reino en él. Y durante 6,000 años he debido sostener una larga batalla. Pero por cuán larga, no he dejado aparte mi ideal, ni mi primera finalidad, ni la dejaré.
Y si vine en la redención, vine para realizar mi ideal y mi primera finalidad. Esto es el reino de mi voluntad en las almas. Tan es verdad que para venir formé mi primer reino del querer supremo en el corazón de mi mamá inmaculada. Fuera de mi reino jamás habría venido a la tierra. Así que sufrí cansancio y penas, quedé herido y finalmente asesinado, pero el reino de mi voluntad no fue realizado. Arrojé los fundamentos, hice los preparativos, pero la batalla sangrienta entre la voluntad humana y la divina ha continuado aún. En el volumen 19, agosto 12 de 1926. El querer divino no puede reinar si las tres potencias del alma no están ordenadas con Dios. Hija mía, el hombre fue creado por Dios con tres potencias: memoria, inteligencia y voluntad. Y esto para que pudiese tener los vínculos de comunicación con las divinas personas de la Trinidad Sacrosanta. Estas eran como caminos para subir a Dios, como puertas para entrar, como habitaciones para formar la continua morada, la criatura a Dios y Dios a la criatura. Estos son los caminos reales del uno y del otro, las puertas de oro que Dios puso en el fondo del alma para que pudiera entrar la soberanía suprema de la majestad divina, la estancia segura e inmutable donde Dios debía establecer su celestial morada. Ahora, mi voluntad para poder formar su reino en lo íntimo del alma quiere encontrar en orden al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo estas tres potencias dadas a la criatura para elevarla a la semejanza de su Creador. Mi voluntad no saldría fuera de su dominio si estas tres potencias del alma estuvieran en orden a Dios, y su reinar sería feliz y como connatural, porque con estar en orden a Dios, estas tres potencias tendrían el orden en sí mismas y fuera de sí. Y el reino de la voluntad de Dios y aquel de la criatura no sería un reino dividido, sino uno solo, y por lo tanto su dominio y su régimen sería uno solo. Mucho más que mi voluntad no sabe reinar donde no hay orden y armonía, inseparable cualidad y propiedad indispensable de las divinas personas. Y el alma jamás puede estar ordenada y armonizar con su Creador si no tiene sus tres potencias abiertas para recibir de Dios sus cualidades ordenadas y sus propiedades armonizadas. De modo que mi voluntad, encontrando las armonías divinas y el orden supremo del reino divino y del reino humano, de ellos forma uno solo y reina en él con su pleno dominio. ¡Ay, hija mía! ¡Cuánto desorden reinan las tres potencias del alma humana! Se puede decir que nos han cerrado las puertas en la cara, que han puesto barricadas en los caminos para impedirnos el paso y romper con nosotros las comunicaciones, mientras que estas tres potencias fueron el don más grande que le hicimos al crearla. Estas tres potencias debían servir para comprender a aquel que las había creado para hacer crecer al alma a su semejanza, y transfundida su voluntad en la de su Creador, darle el derecho de hacerla reinar. He aquí el por qué el supremo querer
no puede reinar en el alma si estas tres potencias, inteligencia, memoria y voluntad, no se dan la mano entre ellas para regresar a la finalidad por la cual Dios las ha creado. Por eso ruega a fin de que estas tres potencias regresen al orden y a la armonía de su Creador, para que así mi supremo querer pueda reinar con su pleno triunfo. En el volumen 20, octubre 22 de 1926, estaba pensando en el santo querer divino y decía entre mí: pero ¿cuál será el gran bien de este reino del Fiat Supremo? Y Jesús, como interrumpiendo mi pensamiento y como deprisa, se ha movido en mi interior diciéndome: hija mía, ¿cuál será el gran bien? ¿Cuál será el gran bien? El reino de mi Fiat encerrará todos los bienes, todos los milagros, los portentos más estrepitosos, más bien los sobrepasará a todos juntos. Y si milagro significa dar la vista a un ciego, enderezar a un cojo, sanar un enfermo, resucitar un muerto, etc., el reino de mi voluntad tendrá el alimento preservativo, y cualquiera que entrara en él, no habrá ningún peligro de que pueda permanecer ciego, cojo y enfermo. La muerte en el alma no tendrá más poder, y si lo tendrá sobre el cuerpo no será muerte, sino paso, y faltando el alimento de la culpa y la voluntad humana degradada que produce la corrupción en los cuerpos, y estando el alimento preservativo de mi voluntad, tampoco los cuerpos estarán sujetos a descomponerse y a corromperse tan horriblemente de infundir temor aun a los más fuertes como es ahora, sino que quedarán compuestos en sus sepulcros, esperando el día de la resurrección de todos. Entonces, ¿qué crees tú que sea más milagro? ¿Dar la vista a un pobre ciego, enderezar a un cojo, sanar un enfermo, o bien tener un medio preservativo para que el ojo no pierda jamás su vista, que se camine siempre derecho, que se esté siempre sano? Creo que sea más el milagro preservativo que el milagro después de sucedida la desventura. Esta es la gran diferencia del reino de la redención y del reino del Fiat Supremo. En el primero fue milagro para los pobres desventurados, como lo es todavía ahora, que yacen quién en una desventura y quién en otra. Y por eso yo di el ejemplo también en lo exterior, haciendo tantas diferentes curaciones que eran símbolo de las curaciones que yo hacía en las almas y que fácilmente regresan a su enfermedad. El segundo será milagro preservativo, porque mi voluntad posee la milagrosa potencia que quien se hace dominar por ella no estará sujeto a ningún mal. Por lo tanto, no tendrá ninguna necesidad de hacer milagros, porque los conservará siempre sanos, santos y bellos, dignos de aquella belleza que salió de nuestras manos creadoras al crear a la criatura. El reino del Fiat divino hará el gran milagro de desterrar todos los males, todas las miserias, todos los temores, porque Él no hará el milagro a tiempo y a circunstancia, sino que se mantendrá sobre sus hijos de su reino, con un acto de milagro continuado para preservarlos de cualquier mal y hacerlos distinguir como hijos de su reino. Esto en el alma, pero también en el cuerpo habrá muchas modificaciones, porque es siempre la culpa el alimento de todos los males.
y quitada la culpa, faltará el alimento al mal. Mucho más que mi voluntad y pecado no pueden existir juntos. Por lo tanto, también la naturaleza humana tendrá sus benéficos efectos. Repito, por lo tanto, también la naturaleza humana tendrá sus benéficos efectos. Ahora, hija mía, debiendo preparar el gran milagro del reino del Fiat Supremo, estoy haciendo contigo, como hija primogénita de mi voluntad, como hice con la soberana reina, mamá mía, cuando preparé el reino de la redención. La atraje tanto a mí, la tuve tan ocupada en su interior, para poder formar junto con ella el milagro de la redención. Y había tanta necesidad, tantas cosas que juntos teníamos que hacer, que rehacer, que completar, que debía ocultar en su exterior cualquier cosa que pudiera llamarse milagro, excepto su perfecta virtud. Con esto la dejé más libre para hacerla navegar el mar interminable del Fiat eterno, y así pudiese tener acceso junto a la divina majestad para obtener el reino de la redención. ¿Qué hubiera sido más si la celestial reina hubiera dado la vista a los ciegos, la palabra a los mudos y demás, o bien el milagro de hacer descender al Verbo eterno sobre la tierra? Los primeros hubieran sido milagros accidentales, pasajeros e individuales. En cambio, el segundo es milagro permanente y para todos, siempre y cuando lo quieran. Por eso los primeros hubieran sido como una nada comparados al segundo. Ella fue el verdadero sol que, eclipsando todo, eclipsó en sí al mismo Verbo del Padre, germinando de su luz todos los bienes, todos los efectos y milagros que produjo la redención. Pero, al igual que el sol, producía los bienes y los milagros sin hacerse ver o hacerse señalar de que era ella la causa primaria de todo. En efecto, todo lo que yo hice de bien sobre la tierra, lo hice porque la emperatriz del cielo llegó a tener su imperio en la divinidad, y con su imperio me trajo del cielo para darme a las criaturas. Ahora así estoy haciendo contigo, para preparar el reino del Fiat Supremo. Te tengo conmigo, te hago navegar el mar interminable de él, para darte el acceso junto al Padre Celestial, a fin de que le ruegues, lo venzas, lo imperes, para obtener el fiat de mi reino, y para cumplir y consumar en ti toda la fuerza milagrosa que se necesita para un reino tan santo. Te tengo continuamente ocupada en tu interior, en el trabajo de mi reino. Te hago girar continuamente para hacer, para rehacer, para completar todo lo que se necesita y que todos deberían hacer para formar el gran milagro de mi reino. Externamente nada dejo aparecer de milagroso en ti, excepto la luz de mi voluntad. Algunos podrán decir, ¿cómo? Tantos portentos que manifiesta el bendito Jesús a esta criatura de este reino del fiat divino. Los bienes que traerá sobrepasarán creación y redención. Es más, será corona tanto de una como de la otra, y a pesar de tanto bien, ninguna cosa milagrosa en el exterior se ve en ella como confirmación del gran bien de este reino del eterno fiat, mientras que los otros santos, sin el portento de este gran bien, han hecho milagros a cada paso. Pero si se vuelven hacia atrás
a considerar a mi amada mamá, la más santa de todas las criaturas, el gran bien que encerró en sí y que trajo a las criaturas, no hay quien pueda compararse a ella. Hizo el gran milagro de concebir en sí al Verbo divino y el portento de dar un Dios a cada criatura. Y delante a este prodigio jamás visto ni oído, de poder dar al Verbo eterno a las criaturas, todos los otros milagros, unidos juntos, son pequeñas llamitas delante al sol. Ahora, quien debe hacerlo más, no es necesario que haga lo menos. Así, delante al gran milagro del reino de mi voluntad, restablecido en medio de las criaturas, todos los otros milagros serán pequeñas llamitas delante al gran sol de mi querer. Cada dicho, verdad y manifestación sobre él es un milagro que ha salido de mi voluntad como preservativo de todo mal y para vincular a las criaturas a un bien infinito, a una gloria más grande, a una nueva belleza toda divina. Repito, cada dicho, verdad y manifestación sobre él es un milagro que ha salido de mi voluntad como preservativo de todo mal y para vincular a las criaturas a un bien infinito, a una gloria más grande, a una nueva belleza toda divina. Cada verdad mía sobre mi eterno querer contiene la potencia y la virtud prodigiosa, más que si se resucitase a un muerto, que si sanase a un leproso, que un ciego viese, que un mudo hablase, porque mis palabras sobre la santidad y potencia de mi fiat resucitarán a las almas a su origen, las sanarán de la lepra que ha producido la voluntad humana. Les dará la vista para ver los bienes del reino de mi voluntad, porque hasta ahora eran como ciegos. Les dará la palabra a tantos mudos, que mientras sabían decir tantas otras cosas, solo para mi voluntad eran como tantos mudos que no tenían palabra. Y además el gran milagro de poder dar una voluntad divina a cada criatura, que contiene todos los bienes. ¿Qué cosa no les dará cuando se encuentre en posesión de los hijos de su reino? He aquí por qué te tengo toda ocupada en el trabajo de este mi reino. Y hay mucho que hacer para preparar el gran milagro de que el reino del fiat sea conocido y poseído. Por eso, sea atenta en atravesar el mar interminable de mi voluntad, a fin de que venga establecido el orden entre creador y criatura. Y así podré hacer el gran milagro por medio tuyo, de que el hombre regrese a su origen de donde salió. En Lucas 17, 20, 21, preguntado por los fariseos acerca de cuándo llegaría el reino de Dios, Jesús respondió: no viene el reino de Dios ostensiblemente. No podrá decirse, helo aquí o allí, porque el reino de Dios está dentro de vosotros. En el volumen 20, octubre 15 de 1926. Tú debes saber que mi voluntad salió en campo de acción en la creación, en los actos humanos de la criatura, pero para obrar quiere el acto de la criatura en el suyo, para desarrollar su obrar y poder decir: mi reino está en medio de mis hijos y propiamente en lo íntimo de sus actos. Porque la criatura, por cuanto toma de mi voluntad, yo extiendo mi reino en ella
y ella extiende su reino en mi voluntad. Pero según me hace dominar en sus actos, así ensancha sus confines en mi reino. Y yo doy, y ella toma más alegría, más felicidad, más bienes y más gloria, porque está establecido que en la patria celestial tanto de gloria, bienaventuranzas, de felicidad recibirán por cuanto de mi voluntad han encerrado en sus almas en la tierra. Su gloria será medida por la misma voluntad mía que poseerán sus almas. No podrán recibir más porque su capacidad viene formada por aquella misma voluntad divina que han hecho y poseído mientras vivían sobre la tierra. Y aunque mi liberalidad quisiera darles más, les faltaría el lugar donde contenerlas y se desbordarían fuera. Ahora, hija mía, de todo lo que mi voluntad ha establecido dar a las criaturas, de todos sus actos, hasta ahora poco han tomado, poco han conocido, porque su reino no ha sido conocido, mucho menos poseído. Por lo tanto, en el cielo no puede dar toda su gloria completa, ni todas las alegrías y felicidad que posee, porque se encuentra en medio de hijos incapaces y de pequeña estatura. Y por eso espera con tanto amor y ansia el tiempo de su reino, para tener su total dominio y dar de su fiat todo lo que había establecido dar a las criaturas. Y así formarse los hijos capaces para poderles dar todos sus bienes. Y solo estos hijos en la patria celestial completarán la gloria a todos los bienaventurados, porque habrán encerrado lo que ella quería al darle libre campo de acción y de dominio. Por eso tendrán la gloria esencial, porque tendrán la capacidad y el espacio donde contenerla. Los demás, por medio de estos, tendrán la gloria accidental, y todos gozarán juntos la gloria completa y la plena felicidad de mi voluntad. Así que el reino del fiat supremo será el pleno triunfo del cielo y de la tierra. En el volumen 20, febrero 13 de 1927. Estaba siguiendo a la divina voluntad en sus actos en la creación, y en mi mente me vino una duda. ¿Cómo puede ser que Jesús dice que hasta que no venga el reino de su voluntad a la tierra, la gloria de la creación y redención estará incompleta? ¿Cómo puede ser esto? ¿No tiene acaso esta voluntad suprema virtud de glorificarse por sí misma? Cierto que tiene esta virtud y es más que suficiente para su gloria. Sin embargo, dice que si su voluntad no extiende su reino en medio de las criaturas, su gloria por causa de la creación será incompleta. Ahora, mientras esto pensaba, mi adorable Jesús, sorprendiéndome con una luz vivísima que salía de él, me ha dicho: Hija mía, la cosa en sí misma es clarísima, que mientras que mi voluntad no sea conocida y no tenga su primer puesto de honor y de dominio en cada ser salido de nuestras manos creadoras, su gloria estará siempre incompleta. La razón es clarísima, porque en la creación nuestra finalidad primera fue que saliendo de nosotros esta suprema voluntad, que bilocándola en toda la creación, se extendía por doquier, en el cielo, en el sol, en el mar, en la flor, en las plantas, hasta en la tierra
y en cada ser salido de nuestras manos creadoras, constituyéndose vida de todo para formar su vida en cada ser, y bilocándose en cada criatura, pudiese tener tantas vidas suyas y tantos reinos para dominar por cuantas criaturas salían a la luz. Ahora mi voluntad no se ha retirado, no hay punto donde no se extienda su vida divina. No hay criatura que no esté investida por esta voluntad suprema. Y mientras se extiende donde quiera e inviste todo y a todos, no puede formar su vida. ¿Cuántas vidas divinas sofocadas en las criaturas? ¿Cuántos le niegan el primer puesto en sus actos? ¿Cuántos la posponen por actos indignos y viles, negándoles su dominio? ¿Y te parece poco la destrucción de tantas vidas divinas de esta voluntad mía en las criaturas? De tantos actos suyos nobles y sublimes que se siente destruir mientras se sirven de ella para formar vidas humanas, vidas deplorables, monstruos que servirán para el infierno. ¿Te parece poco, hija mía? El perjuicio que recibe nuestra gloria por causa de la creación es grande e incalculable, que ni siquiera todo el bien de la redención nos ha podido rehacer, porque con la misma redención el hombre no ha regresado a la unidad de nuestra voluntad, ni ella reina completamente en las criaturas. ¿Cuántas vidas que se dicen buenas, santas, mezcladas de voluntad divina y humana? Por eso nuestra gloria en la creación no está completa. Solo estará completa cuando las cosas creadas por nosotros sirvan a nuestra misma voluntad y a aquellos que le darán el primer puesto de honor. La reconocerán en todas las cosas y haciéndola reinar en todos sus actos, la constituyan reina absoluta y rey dominante. ¿No te parece justo y de derecho que siendo todo de mi voluntad y encontrándose por todas partes y por todos como vida primaria de todo, que todos la reconozcan y todos se vuelvan voluntad divina, perteneciendo todos a ella? Supone un rey que tuviese su reino. Todas las tierras, las villas, las ciudades son exclusivamente propiedades suyas. No hay cosa que a él no pertenezca, no solo como derecho de que el reino es suyo, sino también como derecho de propiedad de que pertenecen a él. Ahora, este rey, por bondad de ánimo que posee, quiere ver a su pueblo feliz y distribuye gratuitamente sus propiedades, sus villas, sus tierras, dándoles hasta sus ciudades para que habiten en ellas, de modo que todos pueden ser ricos abundantemente, cada uno en sus condiciones. Y todo este gran bien que hace a su pueblo es con la única finalidad de que lo reconozcan por su rey, dándole todos absoluto dominio, y que reconozcan que las tierras ocupadas por ellos les han sido dadas gratuitamente por el rey, a fin de que sea glorificado, reconocido y amado por el bien que les ha hecho. Ahora, este pueblo ingrato no lo reconoce por su rey, y las tierras que poseen se toman el derecho de propiedad, desconociendo que fueron dones hechos por el rey. ¿No vendría entonces este rey a ser defraudado en su gloria por todo el bien que ha hecho a su pueblo? Y si agregas que se sirven de las tierras del rey sin darle utilidad, ¿quién no la trabaja? ¿Quién quita las más bellas plantaciones? ¿Quién deja secar sus bellos jardines? De modo
que se procuran su infelicidad y miseria. Todo esto se agregaría al perjuicio de la gloria del rey, al deshonor, y daría un dolor que nadie podría mitigar. Esto no es más que una sombra apenas de lo que ha hecho y hace todavía mi suprema voluntad. Ninguno nos ha dado ni un céntimo, porque recibe el bien del sol, del mar, de la tierra, sino que todo les damos gratuitamente, y solo para hacerlos felices y que reconozcan a mi Fiat Supremo que los ama tanto, y no quiere más que amor y dominio. Ahora, ¿quién podría rehacer a ese rey del perjuicio de la gloria que no le ha dado su pueblo y mitigar su intenso dolor? Supón también que uno de este mismo pueblo, invistiéndose del justo dolor de su rey y queriéndolo rehacer de su gloria, empieza él, como primero, a poner bella la tierra que ocupa, de modo de hacerla el más bello y florido jardín del reino. Después dice a todos que su jardín es un don que le ha hecho el rey, porque lo ama. Después llama al rey a su jardín y le dice: estos son dominios tuyos. Es justo que estén todos a tu disposición. El rey goza de esta lealtad y dice: quiero que seas rey junto conmigo, que reinemos juntos. Oh, cómo se siente reintegrar la gloria, mitigar el dolor por este tal de su pueblo. Pero este hombre no se detiene. Recorre todos los caminos del reino y, sacudiendo a todos con su palabra, llama a un buen número de personas a que lo imiten y forma el pueblo leal que da el derecho de dominio a su rey. Y el rey se siente rehecho en su gloria y por premio le da el título de hijos suyos y les dice: mi reino es vuestro, reinad, hijos míos. Esta es mi finalidad, que en mi reino no haya siervos, sino hijos y reyes al igual que yo. Así será de mi divina voluntad. Oh, cómo espera que le sea dada su gloria completa en la creación, que sea reconocido que todo es suyo para poder decir: todo es vuestro, reinemos juntos. ¿Cómo espera que sus conocimientos sobre el Fiat Supremo recorran los caminos para sacudir, para llamar, para apresurar que vengan a mi reino y me forme mis verdaderos hijos a los que pueda dar el título de reyes? Por eso tengo tanto interés que estas manifestaciones sobre mi divino querer sean conocidas, porque se trata de mi acto más grande, cual es el cumplimiento de mi gloria y el bien completo de las criaturas. En el volumen 29, julio 13 de 1931. Tú debes saber, hija mía, que el pasaporte para entrar en mi reino es la voluntad resuelta de no hacer jamás la propia voluntad, incluso a costa de la propia vida y cualquier sacrificio. Este acto decidido y verdadero es como la firma que pones sobre el pasaporte para partir al reino de mi divina voluntad. Y mientras la criatura firma para partir, Dios firma para recibirla. Esta última tendrá tanto valor que todo el cielo irá a su encuentro para recibirla en el reino del Fiat divino, en el cual ellos viven. Y serán todo ojos sobre esta criatura que desde la tierra tiene por vida y por reino la misma voluntad que ellos tienen en el cielo. Pero no basta el pasaporte, sino se debe estudiar la lengua, los modos,
las costumbres de este reino divino. Y estos son los conocimientos, las prerrogativas, las bellezas, el valor que contiene mi voluntad. De otra manera estaría como extranjero, no tomaría amor ni sería amado. Si no se sacrifica en estudiar para poder hablar con este mismo lenguaje y no se adapta a las costumbres de aquellos que viven en este reino tan santo, vivirá aislado, porque no entendiendo lo apartarán. Y el aislamiento no hace feliz a ninguno. Además, se necesita pasar del estudio a la práctica de lo que se ha aprendido. Y después de una larga práctica, al final viene declarado ciudadano del reino de mi divina voluntad. Y entonces disfrutará todas las felicidades que hay en un reino tan santo. Es más, serán propiedad suya y adquirirá el derecho de vivir en él como en su patria. En el volumen 29, junio 30 de 1931, estaba pensando en el santo querer divino y pensaba entre mí: ¿cómo podrá venir su reino sobre la tierra, dados los tiempos tempestuosos que amenazan tempestades y las tristes condiciones de las generaciones humanas? Es imposible. Y me parece que aumenta la imposibilidad, la indiferencia e indisposición de aquellos que al menos se dicen buenos, porque no tienen ningún interés de hacer conocer un querer tan santo y su voluntad que quiere dar la gran gracia de querer reinar en medio de las criaturas. Entonces, ¿cómo podrá tener vida un bien que no se conoce? Pero mientras esto pensaba, mi amable Jesús, sorprendiéndome, me ha dicho: hija mía, lo que es imposible a la vista humana, para Dios todo es posible. Tú debes saber que la gracia más grande que hicimos al hombre en su creación fue que podía entrar en nuestra voluntad divina para poder hacer sus actos humanos. Y como el querer humano era pequeño y el divino grande, por eso tenía virtud de absorber el pequeño en el grande y de cambiar el humano en el divino querer. Por eso Adán, en el principio de su creación, entró en el orden de nuestra voluntad divina y en ella hizo muchos de sus actos. Y mientras, con sustraerse de nuestro querer, él salió de dentro de él, pero sus actos humanos, hechos en nuestro querer, quedaron como prenda y derecho del hombre, y como principio y fundamento de un reino divino que él adquiría. En la divina voluntad, lo que se hace en ella es imborrable. Dios mismo no puede cancelar un solo acto de la criatura hecho en el fiat supremo. Ahora, siendo Adán el primer hombre creado, era como consecuencia, siendo él como la raíz, el tronco de todas las generaciones humanas, que ellas heredaran, casi como ramas, lo que poseyera la raíz y el tronco del árbol del hombre. Y así como todas las criaturas, como por naturaleza heredaron el germen del pecado original, así heredaron los primeros actos suyos hechos en nuestro querer, que constituyen el principio y el derecho del reino de nuestro querer divino para las criaturas. Para confirmar esto, vino la humanidad de la Virgen Inmaculada a obrar y a seguir los actos de Adán, para cumplir por completo el reino de la divina voluntad, para ser la primera heredera de un reino tan santo y para dar los derechos a sus queridos hijos de poseerlo.
Y para completar todo esto, vino mi humanidad, que poseía en naturaleza mi divina voluntad. Lo que Adán y la soberana reina poseían por gracia, para confirmar con el sello de sus actos este reino de la divina voluntad. Así que este reino existe en realidad, porque humanidades vivientes han formado sus actos en ella, como materiales necesarios para formar este reino, para dar el derecho a las otras humanidades de poseerlo. Y para confirmarlo mayormente, enseñé el Padre Nuestro, a fin de que con la plegaria se dispusieran y adquirieran los derechos para recibirlo, y Dios se sintiera como con el deber de darlo. Con enseñar el Padre Nuestro, yo mismo ponía en sus manos el derecho de recibirlo, y me empeñaba en dar un reino tan santo. Y cada vez que la criatura recita al Padre Nuestro, adquiere una especie de derecho de entrar en este reino. Primero, porque es oración enseñada por mí, que contiene el valor de mi oración. Segundo, porque es tanto el amor de nuestra divinidad hacia las criaturas, que ponemos atención en todo, registramos todo, incluso los más pequeños actos, los santos deseos, las pequeñas oraciones para corresponderlos con grandes gracias. Podemos decir que son pretextos, ocasiones que vamos buscando para decirle: tú has hecho esto y nosotros te damos esto. Tú has hecho lo pequeño y nosotros te damos lo grande. Por eso el reino existe, y si tanto te he hablado de mi divina voluntad, no ha sido otra cosa que los preparativos de tantos siglos de mi iglesia, las oraciones, los sacrificios y el continuo recitar el Padre Nuestro, lo que ha inclinado a nuestra bondad a escoger una criatura para manifestarle los tantos conocimientos sobre nuestra voluntad. Sus grandes prodigios. Así vinculaba mi voluntad a las criaturas, dándoles nuevas prendas de su reino. Y conforme tú escuchabas y tratabas de modelarte a mis enseñanzas que te daba, así formabas nuevos vínculos para vincular a las criaturas en mi voluntad. Tú debes saber que yo soy el Dios de todos, y cuando hago un bien no lo hago jamás aislado. Lo hago a todos, a menos que quien no quiere tomar, no toma. Y cuando una criatura me corresponde, yo la veo no como una sola, sino perteneciente a toda la familia humana. Y por eso el bien de una viene comunicado a las otras. Ahora sí existe el reino. Humanidades que han vivido lo han poseído y han hecho vida en él. Y ahora mi voluntad quiere reinar en medio de las criaturas. Mis mismos conocimientos lo dicen claramente. ¿Cómo entonces tú piensas que es imposible que venga este reino? Para mí todo es posible. Me serviré de las mismas tempestades y de nuevos sucesos para preparar a aquellos que deben ocuparse en hacer conocer mi voluntad. Las tempestades sirven para purificar el aire malo y también para quitar cosas nocivas. Por eso yo dispondré el todo. Sé hacer todo, tengo los tiempos a mi disposición. Por eso deja hacer a tu Jesús y verás cómo mi voluntad será conocida y cumplida. Para terminar esta primera parte, vamos a ver el volumen 23, enero 27 de 1928. Hija mía, tú debes saber que en la redención fue encerrado el reino de mi voluntad divina.
No hubo acto que yo hiciera donde no encerrara el uno y la otra, con esta sola diferencia, que lo que pertenecía a la redención lo manifestaba afuera. Los hice conocer y de ellos hice don, porque debían servir como preparativo al reino de mi divina voluntad. En cambio, los que pertenecían al reino de mi fiat los retuve en mí mismo, como suspendidos en mi misma voluntad divina. Ahora tú debes saber que cuando nuestra divinidad decide sacar un acto fuera de sí misma, el hacer una obra, un bien, primero escogemos la criatura en la cual depositar nuestra obra, porque no queremos que lo que nosotros hacemos quede en el vacío y sin efecto, y que ninguna criatura deba ser depositaria de nuestros bienes. Por eso llamamos al menos a una. Así, si las otras criaturas ingratas no quieren recibir nuestros bienes, al menos en esta vienen depositadas nuestras obras. Y cuando estamos seguros de esto, entonces obramos. En la redención, la depositaria de todos mis actos fue mi inseparable mamá. Se puede decir que cuando debía respirar, llorar, rezar, sufrir y todo lo demás que yo hice, primero la llamaba a ella a recibir mis respiros, mis lágrimas, mi sufrir, etc., para depositarlos en ella y después respiraba, lloraba y rezaba. Si no hubiese tenido a mi mamá en la cual podía depositar mis actos, me hubiera resultado insoportable y de un dolor tal que sobrepasaría cualquier otro dolor. Ahora, estando encerrados en todos los actos de la redención, los del reino de mi voluntad divina, desde entonces te llamaba a ti, y así como depositaba en la soberana del cielo todo lo que correspondía al reino de la redención, así depositaba en ti lo que corresponde al reino del fiat supremo. He aquí por qué quiero que me sigas paso a paso, y si como pequeño niño lloraba, te quiero cerca para darte el don de mis lágrimas, que con ellas te conseguí el gran don de mi reino divino. Si hablo, te quiero junto para hacerte el don de la palabra de mi voluntad. Si camino, para hacerte el don de los pasos de ella. Si obro, para dotarte de sus obras. Si rezo, para darte el don de mi oración, para implorar su reino a la familia humana. Si hago milagros, para darte el don del gran milagro de mi voluntad. Y por eso, si doy la vista a los ciegos, te quito la ceguera de tu querer humano, para darte la vista de la mía. Si doy el oído a los sordos, te hago el don de adquirir el oído de mi querer. Si doy la lengua a los mudos, te libero del mutismo de mi querer. Si enderezo a los lisiados, te enderezo en él. Si tranquilizo la tempestad con mi imperio, ordeno a la tempestad de tu voluntad humana que no ose agitar más el mar pacífico de la mía. En suma, no hay cosa que haga y sufra de la que no te haga un don, para poner en ti el reino de mi querer, tan amado por mí y formado en mí mismo. Habría sido para mí el más grande de mis dolores, que mientras formaba en mí, en mi humanidad, con tanto amor el reino de mi querer divino, finalidad primaria por la que vine a la tierra, y formaba mi reino para restablecerlo en las criaturas. No debía estar seguro, como lo estuve para la redención, de que al menos una criatura debiera recibir el restablecimiento del reino del fiat divino. Y por eso yo miraba los siglos como un solo punto, y te encontraba a ti, la elegida.
y desde entonces dirigía y depositaba mis actos en ti, para disponer en ti mi reino. Y así como para el reino de la redención no ahorré nada, ni fatigas, ni penas, ni oraciones, ni gracias, ni siquiera la misma muerte, para poder dar a todos gracias y medios suficientes y abundantes, para que todos pudiesen salvarse y santificarse, a pesar de que ponía y depositaba al seguro el todo en la celestial reina. Así, para el reino de mi querer, a pesar de que pongo todo al seguro en ti, estoy dando tanto, no ahorro nada, ni enseñanzas, ni luz, ni gracias, ni alicientes, ni promesas. De modo que si todos quieren recibir el gran bien de mi voluntad para hacerla reinar en ellos, todos encontrarán medios y ayudas sobreabundantes para vivir un bien tan grande. Por eso, tu venida a la tierra en el tiempo era esperada por mí con tanto amor, con tal ansia, que tú no puedes ni siquiera imaginar, porque quería depositar los tantos actos suspendidos hechos por mi humanidad para formar el reino del Fiat Supremo. Si tú supieras qué significa un acto suspendido hecho por tu Jesús, o cómo te apresurarías a recibir todo el depósito de mis actos para dar vida a estos actos suspendidos, porque ellos contienen tantas vidas divinas, y te apresurarías a hacerlos conocer a las otras criaturas. Continuaremos con la segunda parte de este tema en nuestra próxima meditación. Y recordemos que lo vamos a entrelazar con 2 meditaciones más. La primera, el germen perdido que se adquirirá nuevamente. Y la segunda, el Padre Nuestro. En la voluntad de Dios siempre.